Hola a todos, esta es la segunda parte del video tutorial para el desarrollo de pruebas T para muestras independientes. Como les había mencionado, entonces en esta segunda parte vamos a enfocarnos en el desarrollo de un ejemplo real que permita ver cómo es que desarrollamos esta prueba a través del programa SPSS. Para hacerlo un poco más sencillo, vamos a tomar la misma base de datos con la que trabajamos en el tutorial cuando les hablaba de la prueba de normalidad y la prueba de supuestos, que es la base de datos sobre, eh, digamos, las respuestas de unos estudiantes en una prueba de conocimientos del idioma inglés que está dividida en tres secciones: las preguntas cerradas, las preguntas orales y el ensayo. En su momento, cuando habíamos trabajado el tutorial de las pruebas de normalidad, se había formulado una hipótesis que era saber si había una diferencia en las puntuaciones de preguntas cerradas entre los hombres y las mujeres. En su momento, cuando hicimos ese tutorial, pues efectivamente encontramos que los datos se distribuían normalmente. Lo he hecho de esta manera porque eso nos va a permitir también avanzar un poco más rápido sobre esta primera parte. Para yo poder realizar pruebas T de muestras independientes, pues como les mencionaba en la parte teórica, lo primero que nosotros tenemos que saber es si se cumplen o no se cumplen los supuestos. En este caso, pues yo lo primero que tendría que saber es si se cumplen el supuesto de normalidad para estos datos. Entonces yo tendría que ir a estadísticos descriptivos, explorar, tomo la puntuación total de preguntas cerradas, que aquí las tengo. Ya aquí se observa en la parte inferior de la pantalla que tengo la base de datos dividida por sexo, y pues entonces obtendría el gráfico de normalidad. Aquí le voy a dar cancelar y luego cancelar otra vez porque pues ya el resultado está realizado, y el resultado que nosotros nos encontraríamos pues será este, que también en su momento lo habíamos reportado. Habíamos identificado que tanto para como para los hombres como para las mujeres, la significancia por encima de 0.05 me estaba indicando que había que con un 95% de confianza yo podría afirmar que estos datos se distribuyen normalmente en la población. Y eso es justamente lo que estoy reportando acá. La prueba de normalidad KS indica que se cumple el supuesto de normalidad, con unos estadísticos de 0.084 en hombres, 0.124 en mujeres, con 30 grados de libertad y una significancia por encima de 0.05. Como ya sé que los datos de normalidad se cumplen, o que el supuesto de normalidad se cumple, entonces puedo continuar con el desarrollo de mi prueba T de muestras independientes. Antes de eso, pues me gustaría retomar un poco las características que yo necesito, o esas condiciones que yo necesito saber para identificar que en este caso la prueba más adecuada es la prueba T para muestras independientes. Entonces, les había mencionado, tengo que tener una variable dependiente cuantitativa, y es justamente lo que tengo acá. Tengo las preguntas cerradas, la puntuación en las preguntas cerradas. Tengo que tener una variable independiente cualitativa, y que esa variable independiente me identifique dos grupos de muestras independientes. Aquí entonces eso también lo cumplo. Tengo una variable que me identifica entre hombres y mujeres, y yo sé que los hombres son elementos diferentes a las mujeres, es decir, son muestras independientes. Ahí tengo entonces otras dos características. Y la última característica, o el último elemento que yo debería tener en cuenta, es que se cumplan los supuestos. Y pues ya efectivamente la tabla de resultados lo que me indica es que el supuesto de normalidad se cumple. En el caso de las pruebas T de muestras independientes, pues había otros dos supuestos más que yo necesito corroborar antes de desarrollar la prueba. El primero de ellos, pues ya lo hice, que fue el de la prueba de normalidad. El segundo, la independencia de las observaciones, yo lo puedo identificar directamente en los datos con los que estoy trabajando. Si yo en mi base de datos tengo una variable
que me está diferenciando los grupos con los que voy a trabajar, ese ya es un indicador de que el supuesto de independencia se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy identificando que los datos de los hombres en las preguntas cerradas son diferentes de los datos de las mujeres en esas mismas preguntas cerradas. Entonces, el hecho de tener esa variable que me diferencie los dos grupos, ese ya es, digamos, la prueba, el argumento que me indicará que ese supuesto de independencia de observaciones también se cumple. Me falta el tercer supuesto, que es el de homogeneidad de varianzas. Sin embargo, en la prueba T para muestras independientes, el SPSS, pues digamos que además de darnos los resultados de la prueba T, también nos permite identificar digamos, si se cumple ese tercer supuesto de homogeneidad de varianzas. Y según si se cumple o no se cumple ese supuesto, yo también puedo identificar o puedo llevar a cabo una serie de correcciones a los resultados para poder garantizar la validez de, pues, de las conclusiones que yo voy a tener finalmente sobre esta prueba. Entonces, ahora sí, entonces vamos directamente sobre la prueba T de muestras independientes. ¿Cómo llevo a cabo esta prueba? Vamos a analizar, comparar medias, y aquí me dice prueba T para muestras independientes. Aquí pues es bastante intuitiva la manera de llegar a la prueba T. Lo que sí, pues digamos que nosotros tenemos que saber previamente es que efectivamente esta es la prueba que tenemos que realizar. Entonces, si nosotros entramos por esta ruta, voy a obtener este recuadro. Aquí donde dice variables para contrastar, entonces yo voy a incluir mi variable dependiente. Es decir, para el ejemplo que estamos tratando de probar, es puntaje de preguntas cerradas. Aquí tenemos un recuadro que dice variables de agrupación. Ahí es donde incluiríamos las variables, la variable independiente, que en este caso es el sexo. Aquí tenemos un elemento que cuando hablamos de supuestos les dije que habría que tener en cuenta. Y es que en este momento mi base de datos está dividida por sexo. Entonces, si yo hiciera esta prueba, tal como tengo los datos en este momento, me saldría un error. Porque cuando yo tengo la base dividida por sexo es como si tuviera dos bases de datos separadas, una de hombres y otra de mujeres. Entonces, como yo lo que estoy tratando de comparar son hombres y mujeres, el SPSS lo que me interpretaría es que no hay grupos para comparar, porque en una base de datos tengo solo hombres y en otra base de datos tengo solo mujeres, y así no podría ser la comparación. Entonces, antes de llevar a cabo este análisis, lo primero que tengo que hacer es volver a unir la base de datos para no irme a equivocar en ese aspecto. Ya en su momento también vimos que para dividir o para unir la base de datos vamos por datos, dividir archivo, y entonces aquí le voy a pedir que analice todos los casos sin crear grupos. Aceptar. Ya en la base de datos ahora entonces vamos a ver que aquí en la parte inferior derecha ya no aparece ese letrero, ya no nos dice que la base de datos está dividida. Ahora entonces si vamos a la prueba de T de muestras independientes, preguntas cerradas y sexo. Cuando yo introduzco la variable sexo, aquí me aparecen unas incógnitas. Estas incógnitas son para yo poder definir exactamente cómo o cuáles son los grupos que voy a comparar. Esto me representa una ventaja en términos operativos para cuando yo quiero resolver preguntas de investigación que me vayan surgiendo a partir de los ejercicios que yo vaya realizando ya en mi ejercicio como profesional o como estudiante. Y es que la variable que yo utilice no necesariamente tiene que tener únicamente dos grupos. Yo puedo utilizar una variable independiente con más de dos grupos, pero cuando haga la prueba T para muestras independientes, yo le indicaré al programa cuáles son esos dos grupos que yo quiero comparar. Supongamos, por ejemplo, que
En una investigación yo estoy tratando, estoy identificando, qué sé yo, el tiempo en promedio de desplazamiento según estratos. Entonces tendría datos en ese tiempo de desplazamiento del estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quisiera hacer pruebas de T para muestras independientes, yo podría compararle alguno de esos dos grupos que están en el estrato. Yo podría comparar, por ejemplo, si hay diferencias en el tiempo de desplazamiento entre los de estrato 1 y los de estrato 6, o entre los de estrato 4 y los de estrato 5, y así sucesivamente. Y al momento de realizar este análisis, pues entonces lo que tendría que indicarle al programa es cuáles son esos dos grupos que quiero comparar. En este caso, entonces yo necesito también saber eh, cuáles son o cómo es que estoy identificando esas dos variables. Entonces ya sé que hombres son uno y mujeres son 2. Y eso es lo que voy a poner acá. Entonces yo le doy aquí definir grupos. Voy a indicar que el grupo 1 van a ser los hombres, es decir, 1, y el grupo 2 van a ser las mujeres. Y le puedo dar continuar. Ya cuando le doy continuar, entonces aquí ya los interrogantes aparecen delimitados con los números. Voy a comparar el puntaje de preguntas cerradas entre los hombres y las mujeres. Habiendo identificado esto, ya le puedo dar a aceptar. Y este es el resultado que voy a obtener. Entonces, para efectos de estudio, lo primero que voy a incluir acá es cuál es la hipótesis que estoy tratando de resolver. Recuerden entonces que mi hipótesis nula era la siguiente. Eh, no hay diferencias en los puntajes de preguntas cerradas entre hombres y mujeres. Esa es mi hipótesis nula. ¿Cuál era mi hipótesis de trabajo? Pues, pues en este caso lo contrario. Hay diferencias en los puntajes. Podemos aquí copiarlo. Hay diferencias en los puntajes de preguntas cerradas entre hombres y mujeres. Esta es mi hipótesis de investigación. Y esto es lo que yo voy a tratar de resolver a través de la prueba T de muestras independientes. El resultado que yo voy a obtener, entonces van a ser estas dos tablas. En esta primera tabla, esta es una tabla informativa, en la que se me indica primero cuál es el tamaño de las muestras que estoy trabajando. Segundo, cuáles son las medias en las puntuaciones de esos dos grupos, la desviación estándar y el error típico de esas medias. Como les decía, esta es una tabla informativa, entonces sobre esta no vamos a tener que reportar o no vamos a tener que hacer un reporte sobre esa tabla. Esta tabla grande, es la que nos interesa. Aquí es donde tenemos la prueba de hipótesis de estas hipótesis que nos hemos planteado. Pero si se dan cuenta, en esta tabla tenemos dos puntajes de significancia. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les había comentado que nos faltaba un supuesto. Nos faltaba el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y en esta misma tabla encontramos tanto la prueba de hipótesis para ese supuesto como la prueba de hipótesis que necesitamos para saber si lo que nos habíamos planteado inicialmente es correcto o no. La manera más fácil para no irnos a equivocar con el resultado que estamos obteniendo acá es fijándonos en los títulos. Entonces, tenemos la prueba de muestras independientes, pero este subtítulo lo que nos dice es que estas dos columnas están haciendo referencias a la prueba del EBN para igualdad de varianzas. Es decir, estas primeras dos columnas son los datos que yo voy a utilizar para saber si se cumple el último supuesto que necesitaba que se cumpliera, que es el de homogeneidad de varianzas. Entonces, ya sabiendo lo que sabemos acerca de cómo se interpretan las significancias, pues ya aquí podemos obtener
un resultado que nos faltaba, y era saber si el supuesto de homogeneidad de varianzas se cumple o no se cumple en estos datos. Aquí tenemos una significancia de 0.270, es decir, una significancia cuyo valor está por encima de 0.05. Si vamos por aquí arriba, cuando teníamos la prueba de normalidad, pues entonces, ¿qué era lo que yo les había dicho? Si la significancia es mayor de 0.05, acepto la hipótesis nula, acepto que hay igualdades con un 95% de confianza. Como esta prueba es la prueba de Levene para igualdad de varianzas, pues entonces lo que puedo concluir a partir de este resultado es que efectivamente las varianzas son iguales y que se cumple ese supuesto de igualdad de varianzas. Entonces ese podría ser, o ese va a ser mi primer reporte a partir de la información que he obtenido en esta tabla. Entonces, podríamos reportarlo de la siguiente manera. Con respecto al supuesto de homogeneidad de varianzas, la prueba de Levene indica que se cumple en estas poblaciones. Y entonces pondría los datos. Primero pondría el dato del estadístico, que es f igual a 1.243, y la significancia en términos de probabilidad, probabilidad mayor a 0.05. Aquí, si se fijan, nosotros la prueba de hipótesis que estamos haciendo es una prueba de hipótesis de comparación de varianzas. Y si recuerdan, cuando vimos el tema de distribuciones, yo les decía que el modelo de distribución muestral que yo uso cuando hago comparaciones de varianzas es la distribución F. Y ese es justamente el dato que estamos reportando acá. Ya tendría entonces con este primer reporte la última parte acerca de los supuestos. Y yo ya sé entonces que para estos datos, los tres supuestos se están cumpliendo. Tanto el de normalidad, como el de homogeneidad de varianzas, como el de independencia de grupos. Ahora sí, entonces ya sabemos digamos, con toda certeza que el resultado que yo voy a obtener en la prueba T de muestras independientes es un resultado válido. Y es un resultado que con un porcentaje de confianza va a reflejar efectivamente lo que yo voy a encontrar en la realidad de esos datos para las poblaciones. Como les decía, la manera más fácil de abordar esta tabla pues es con sus títulos. Aquí teníamos la prueba T de igualdad de varianzas, la prueba de Levene de igualdad de varianzas, y aquí todos estos datos que tenemos es la prueba T para igualdad de las medias. Estos resultados que tenemos aquí debajo de este título son los que me van a dar cuenta de si se cumple o no se cumple la hipótesis que habíamos puesto aquí arriba. Saber si no hay diferencias o si hay diferencias en las preguntas cerradas entre hombres y mujeres. Entonces lo primero que tendríamos que hacer con base en esto que hemos hecho en los ejercicios anteriores, pues es mirar la significancia. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una significancia que está por encima de 0.05. Pero tenemos dos valores de significancia. ¿Eso qué querría decir? Algunas veces los estudiantes mencionan que no, que es que entonces es una significancia para los hombres y otra significancia para las mujeres. Pero no, ese no es el caso, porque yo lo que estoy haciendo es la comparación de las diferencias de ellos dos. Entonces yo tendría que tener un solo valor de significancia. La manera para saber de qué es o por qué es que se están identificando significancias, nuevamente nos la indican los títulos de la tabla. Entonces aquí yo tengo en la parte izquierda unos títulos. Estos títulos tienen que ver con el supuesto que nos faltaba, el de homogeneidad de varianzas.
Como les decía, en la prueba T de muestras independientes, en el caso de que este último supuesto no se cumpla, el mismo SPSS nos ofrece una corrección en los resultados para que nosotros corramos un menor peligro de equivocarnos. Y estos títulos, eso es lo que nos están indicando. Si esta prueba de homogeneidad de varianzas me indica que se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, entonces aquí tendríamos que utilizar los datos de la primera fila, es decir, cuando se han asumido que las varianzas son iguales. Y esta sería entonces la significancia que tendría que usar. Si por el contrario esta prueba de homogeneidad de varianzas nos hubiera indicado que las varianzas no son iguales, pues entonces tendríamos que utilizar esta fila de abajo. No se han asumido varianzas iguales, y entonces el dato de la significancia y el dato de los grados de libertad y la puntuación T que tendría que utilizar sería todo lo que viene aquí en esta segunda fila. En este caso los valores son iguales, pero en otros casos, cuando esos, digamos, según los datos que nosotros tengamos, es posible que ahí sí cambien. Entonces, pues igual, esto digamos que no hay que perderlo de vista para poder tener un resultado adecuado. Con relación al resultado en la prueba de homogeneidad de varianzas, entonces ya sabemos que el dato que tenemos que reportar y con el cual vamos a trabajar para la prueba T va a ser el de la primera fila de la tabla, cuando se han asumido las varianzas iguales. Y de acuerdo con esta significancia, pues entonces ya podemos dar respuesta a nuestra hipótesis. La significancia está por encima de 0.05, es decir, acepto la hipótesis nula con un 95% de confianza. ¿Y cuál era mi hipótesis nula? Pues que no hay diferencias en los puntajes de preguntas cerradas entre hombres y mujeres. Y eso es justamente lo que voy a reportar. Entonces, con relación a mi hipótesis de investigación, la prueba T para muestras independientes indica que se acepta la hipótesis nula, coma, es decir, que no hay diferencias en los puntajes de preguntas cerradas entre hombres y mujeres. Me falta reportar los estadísticos que soportan esa conclusión. Entonces, puntuación T de menos 1.364 con grados de libertad 58 y una significancia en términos de probabilidad mayor a 0.05. Y este entonces será mi resultado, mi reporte con relación a la hipótesis de investigación que me había planteado inicialmente. No hay diferencias en las puntuaciones cerradas entre los hombres y las mujeres. Eso es. Aquí tenemos una información también adicional, complementaria, pero digamos que esa de pronto nos puede confundir, es un poco más. Así que para efectos de simplicidad en la interpretación de la tabla, nos enfocaremos en estas tres primeras columnas que están debajo del título de la prueba T para igualdad de medias. Y a partir de esos datos, pues aquí tenemos entonces nuestra conclusión. Esa sería entonces la manera como utilizaríamos la prueba T para muestras independientes. Ya con esto entonces finalizaríamos este tutorial y creo que pues ya con esto tendríamos las herramientas suficientes para poder responder a otras preguntas de investigación en las que necesitemos desarrollar estas pruebas. Entonces ya con esto terminaríamos el tutorial. Muchas gracias y entonces nos vemos en los siguientes tutoriales.